Hola, hola. En este episodio les voy a contar cómo la persona de housekeeping me ayudó a tener mi licencia de conducción. Voy a hablarles de este rol que es uno de los trabajos más requeridos aquí en Inglaterra y muchas personas me preguntan cuál puede ser una ruta para poder ingresar a trabajar al sistema de salud. Y yo siempre recomiendo empezar por bandas bajas, bandas donde las personas no necesitan experiencia, no necesitan un nivel de inglés muy alto y tampoco ningún tipo de calificación o estudios. Entonces, este rol es excelente para aquellas personas. Y bueno, quiero contarles un poco también de cómo fue mi proceso para sacar la licencia de conducción, que está muy ligado a un housekeeper que conocí en mi trabajo. Quédense hasta el final. Como les estaba contando, housekeeping es uno de los trabajos más necesitados en el Reino Unido y hay muchas personas que desempeñan esta labor. Básicamente lo que tiene que hacer un housekeeper, como se le conoce, es mantener el hospital organizado, limpio, que haya comida y que haya insumos para el personal clínico, los materiales que necesitan las enfermeras o los médicos para desempeñar sus funciones. Dependiendo del sitio donde se trabaje, varían las funciones. Por ejemplo, si es un hospital grande, como el hospital de Oxford, de la Universidad de Oxford, allí los housekeepers son las personas que se encargan de mantener todo organizado y algunas veces se encargan de ayudar a los auxiliares de enfermería con algunas tareas mínimas de los pacientes. En hospitales más pequeños, como por ejemplo en el que yo trabajo en este momento, que es un hospital de rehabilitación, aquí las housekeepers se encargan de todo. Ellos se encargan de mantener limpio, de organizar, de hacer el pedido y también nos ayudan a entregar los almuerzos y los desayunos, las comidas a los pacientes. Este rol, dependiendo del sitio donde esté, se puede diferenciar en algunos casos, como les hablaba, en hospitales grandes hay housekeepers y cleaners, que son completamente diferentes. Los cleaners son los de la limpieza, que se encargan básicamente de la limpieza, y los housekeepers se encargan de mantener todo organizado. Pero en establecimientos pequeños como el hospital de rehabilitación, los housekeepers son los cleaners y housekeepers, para que me hago entender un poco. Les voy a dejar el link donde está la descripción de este rol por si a ustedes les interesa aplicar al trabajo. Allí se cuentan más las funciones que se desempeñan y los requisitos que se necesitan para poder aplicar a este trabajo. Me parece una buena oportunidad, como les digo, para poder ingresar al trabajo, al sistema. Y conozco el caso de una mujer polaca que ya empezó como housekeeper en el piso y ahora es la jefe de operaciones de la división, de una de las divisiones del hospital. Entonces es una muy buena oportunidad para que no la dejen perder. Les dejo el link y también les dejo la guía donde les comparto más información sobre tips para trabajos aquí en Inglaterra. Y bueno, contándoles cómo fue el proceso de tener mi licencia de conducción y el housekeeper. Un día en mi trabajo como cuidadora yo tenía que visitar pacientes. La agencia con la que yo trabajaba, ellos me dieron un carro y ellos pagaron mis seguros. Es súper importante tener en cuenta que lo más costoso del proceso de tener la licencia de conducción es pagar los seguros del carro. Aquí en Inglaterra no se asegura el carro como tal, sino se asegura la persona que conduce el carro. Y el seguro varía dependiendo de la edad de la persona, de las condiciones y de los años de antigüedad que tenga la licencia de esa persona. Los seguros son muy costosos y los invito para que ustedes validen con aseguradoras y tengan en cuenta ese costo en el momento de comprar un carro, por ejemplo. Igual, no me parece una idea descabellada tenerlo si ustedes quieren tener como una independencia de poderse movilizar más fácilmente sin tener que tomar el bus o hablar con otra persona para que los transporte. En todo caso, yo tenía mi licencia colombiana y con esta licencia aquí se puede manejar un año. La licencia varía dependiendo de dónde se haya obtenido el permiso. Si se obtuvo en Colombia, aquí uno puede conducir 12 meses y ya después hay que cambiarla. En los comentarios les voy a dejar el link donde ustedes pueden verificar si su licencia es válida para manejar aquí por un año y si tienen que renovarla después del año o pueden seguir conduciendo. En mi caso, yo tenía que renovarla después del año. A modo de anécdota, les cuento que conducir aquí al principio fue muy retador. Me dio un poco de susto porque en Inglaterra se conduce al lado izquierdo. Yo ya sabía manejar, pero aquí fue como empezar de ceros. Sin embargo, aprendí muchísimo conduciendo aquí en Inglaterra cuando trabajaba como cuidadora. Entonces,
Un día cuando yo ya estaba trabajando en el NHS, estábamos sentados en el almuerzo y llegó el housekeeper de mi piso y él empezó a hablarnos un poco sobre los trámites para tener la licencia británica. Yo no sabía nada de cómo tener la licencia británica, estoy hablando más o menos del 2017, recién yo llegué a Inglaterra. Entonces, él, por ejemplo, me contó que no se necesitaba tener nacionalidad para aplicar a la Full Driving License, así se le conoce aquí. Eso era algo que yo no sabía. Y él nos compartió la página web donde estaban como todos los pasos, el paso a paso para poder aplicar a la licencia, a la Full Driving License. Y se los quiero enumerar para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, lo primero es hay que revisar si se puede conducir con la licencia que ustedes tienen actualmente. Lo segundo que se debe hacer es pedir la licencia provisional. Incluso si su licencia les permite conducir, yo los invito a que también apliquen de una vez a tener la licencia provisional, porque con la licencia provisional ustedes ya pueden conducir siempre y cuando haya una persona dentro del carro que tenga la licencia completa, la full driving license. Eso fue, por ejemplo, mi caso. Luego de tener la licencia provisional, ustedes ya pueden empezar a tomar clases de conducción y practicar. También deben empezar a prepararse para presentar el examen teórico. Hay un examen que se presenta acá. Todo esto tiene costo. Les voy a dejar la página web para que ustedes verifiquen los costos y los paso a pasos. Está en inglés, pero pues es muy claro de entender. Entonces, esto, estudiar para el examen teórico, el Driving License Authority recomienda unas aplicaciones que yo también les recomiendo. Yo las utilicé para estudiar para mi test teórico. Y al mismo tiempo también ustedes pueden ir practicando para tomar el test práctico. Cuando ustedes pasen el test teórico, ya pueden agendar la cita para tomar el test práctico. Y recomiendo que lo hagan inmediatamente porque a veces las citas se demoran entre 3 y 6 meses. Muchas personas están aplicando para la licencia y las citas pueden ser demoradas. Entonces, súper importante que ustedes agenden esa cita lo más pronto posible y no dejen pasar tiempo. Entonces, una vez ya ustedes completan los diferentes exámenes y lo pasan, ya pueden ustedes conducir, les va a llegar a su casa la licencia completa, Full Driving License, y ya con esa pueden conducir sin problema. Es importante prepararse, yo siempre hablo de la preparación, y es importante, ¿por qué? Porque incluso cuando ya se sabe manejar, aquí todo cambia, cambian las señales de tránsito, cambian los límites de velocidad, cambian, por ejemplo, cómo están ubicadas las señales de tránsito dependiendo de dónde se esté, y también diferentes cosas, por decirlo así, donde la gente puede cruzar seguramente y bueno, la información de cómo funciona el carro y varias cosas. Yo siempre recomiendo estudiar para los dos exámenes. Yo lo hice así porque me ayudó muchísimo para entender cómo funcionaba acá todo el tema de conducir. Y les digo de no dejar pasar tiempo con el examen teórico, ¿por qué? Porque en mi caso, cuando yo presenté mi examen teórico, en ese momento estábamos como hablando con el housekeeper y él pues me estaba contando de cómo era el proceso. Yo me emocioné, presenté el examen teórico, estudié, claramente estudié un mes antes de presentarlo y lo pasé, pero después de ahí yo ya estaba utilizando mi bicicleta para moverme al trabajo, para llegar al trabajo no necesitaba el carro, entonces no le vi como la importancia en ese momento. Dejamos así, yo dejé pasar casi 2 años hasta tomar mi examen práctico por lo mismo, porque no necesitaba carro. Y cuando ya lo iba a presentar, el examen práctico me di cuenta que el examen teórico se me iba a vencer, tiene fecha de vencimiento y no encontraba citas. Entonces eso me generó mucha ansiedad, me angustió muchísimo y lo peor fue que cuando fui a presentar el examen práctico ya se me había olvidado todo, entonces lo perdí. Yo perdí 2 veces mi examen práctico por dejar pasar tanto tiempo y porque no había practicado. Y también porque pensé que no era necesario tomar clases de conducción. Y esta es otra recomendación que les hago. Incluso si ustedes ya saben conducir y tienen experiencia, tomen clases de conducción, porque las clases de conducción les va a dar a ustedes muchísima información de, nuevamente, las señales de tránsito, de los consejos que se deben tener en cuenta al conducir, cómo mover la cabeza para mirar los espejos. Uno tiene que literalmente mover la cabeza. Y por ejemplo, los límites de velocidad, que varían dependiendo de dónde estén, en las zonas residenciales, en las autopistas, en los sitios donde hay colegios, en fin, esta información no la conocemos, no nos las dan, pero la persona que nos enseña las clases, ellos nos dan como todos estos tips que nos sirven muchísimo a la hora de tomar el examen práctico. Entonces, súper recomendado tomar clases de conducción. Volviendo al tema de mi licencia, en ese momento, cuando ya había pasado 2 años y yo perdí el examen, tenía
15 días para presentarlo sin volver a presentar el examen teórico. Y nuevamente me encontré con el housekeeper de la clínica, del hospital, y le conté. Y él me recomendó una aplicación que se llama Testi. También les voy a dejar el link. Es una aplicación muy buena. Hay que pagar más o menos 10 libras para poder acceder a ella, pero da las citas más rápido. Tiene un sistema donde ella verifica todas las citas que están disponibles y avisa para que uno pueda agendar la cita más rápido. Y a mí me funcionó porque cuando yo perdí mi primer examen práctico, iba a volverlo a agendar y casi que me tocaba esperar 6 meses. Y si esperaba 6 meses ya no podía presentarlo porque el examen teórico se me había vencido. Entonces me tocaba también presentar el examen teórico nuevamente. Pero con esta aplicación pagué la suscripción que fueron 10 libras el mes y mi cita salió a los 10 días. Volví a presentar el examen en el mismo sitio donde lo había perdido inicialmente, con la misma persona con la que lo había perdido inicialmente y lo pasé la segunda vez, pero me sirvió muchísimo porque yo siempre digo que cuando uno toma exámenes y los pierde, no es pérdida total porque se aprende varias cosas de ahí. Lo importante es no perder el momento y volverlo a presentar inmediatamente porque la información está fresca y va a ayudar muchísimo. Entonces, esta aplicación se las voy a dejar también para que ustedes la verifiquen si están en el proceso de tomar la licencia, de tomar los exámenes y sacar la licencia de conducción. Y nuevamente, cuando yo presenté mis exámenes, yo llevé mi propio carro, porque es más fácil presentarlo en el carro en el que uno está acostumbrado a manejar. Mi carro es automático, el que tenemos actualmente, y fue mucho más fácil presentarlo en ese carro y pasar el examen en ese carro. Entonces, es una recomendación que yo les doy. Y les cuento toda esta información, ¿por qué? Porque me parece que tener la licencia para mí me ha abierto muchísimas puertas. Yo, por ejemplo, hoy 5 años después de haberme hablado con esta persona, con el housekeeper, le agradezco porque gracias a él yo me motivé para sacar la licencia y me puedo movilizar en este momento sin tenerle que pedir el favor a nadie o gastar casi 2 horas en transporte público. Nosotros ya no vivimos dentro de Oxford, vivimos a las afueras y el transporte es limitado. Y aparte tenemos hijos, entonces, por ejemplo, si yo quiero salir con mis hijos a algún lado, puedo hacerlo sin tener que pedirle a mi esposo que nos transporte. Cada quien busca sus razones. Para mí abrió muchísimas puertas de libertad, lo llamo freedom, y también para buscar trabajo, porque ahora puedo buscar trabajo en sitios donde me quede más lejos si quiero o más cerca, en fin. Sirve muchísimo tener la licencia de conducción, aunque no es un proceso fácil y no es un proceso corto. Y lo que digo nuevamente, los costos, súper importante que los validen porque el costo, lo más costoso que nosotros pagamos en este momento es el seguro, mi seguro, porque nuevamente no tengo experiencia según la licencia en este país. Toda la experiencia que yo tenía de Colombia se perdió con mi licencia anterior, entonces eso es lo más costoso para que ustedes se organicen con toda esta información. Y lo último como para cerrar es, por ejemplo, tomar las clases de conducción me ayudó muchísimo a mejorar mi inglés, a escuchar, ¿sí? El listening, el reading y también a entender conceptos y conocer palabras que tienen que ver con conducir, que tienen que ver con las señales de tránsito y que tienen que ver con el carro que, por ejemplo, yo no conocía. Entonces me sirvió muchísimo para mejorar mi inglés en ese aspecto y también pues para movilizarme y entender a dónde iba, leer como las instrucciones que están en carretera sin tener que utilizar el celular. Para los que están interesados aquí en Inglaterra, recuerden que yo tengo mi canal de YouTube donde comparto información. Creo que no he hablado mucho sobre la licencia de conducción, pero sí he hablado del rol del housekeeper. También tengo la guía donde ustedes pueden acceder a la información que es completamente gratis y en español de cómo conseguir trabajo en el sistema británico, en el sistema de salud británico. Si ustedes están interesados en tenerla, se pueden suscribir a mi lista de correos y yo se las puedo enviar. Si les gustó este episodio, si les parece que la información es importante, por favor déjenme en un comentario. Si quieren que hable de algo más, si quieren que les explique un poco más sobre el rol de housekeeper, por favor déjenmelo saber. Y si creen que a alguien le puede servir este podcast, por favor compártenselo porque me parece súper importante que más personas conozcan esta información que les puede cambiar la vida. Espero verlos o escucharlos en una próxima oportunidad. Chao.